Bienvenidos a la tercera parte de la clase de neurotransmisión. La capacidad de un neurotransmisor de producir una respuesta excitatoria o inhibitoria no es una función intrínseca de la molécula, sino que viene dada por la respuesta que genera al unirse a sus receptores. Los receptores pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, los receptores ionotrópicos. Estos receptores se caracterizan porque el propio receptor forma el canal iónico. Por otro lado, están los receptores metabotrópicos. Estos receptores están acoplados a cascadas de segundos mensajeros. Los receptores metabotrópicos son proteínas de 7 pasos transmembranas con enorme importancia farmacológica y se los conoce como la gran familia de los receptores acoplados a proteína G. Veamos ahora las características de los distintos tipos de receptores. En cuanto a la duración del efecto posináptico, los receptores ionotrópicos tienen un efecto rápido, en el orden de los milisegundos, pero este efecto es de corta duración. En cambio, los receptores metabotrópicos tienen un efecto lento, pero más persistente en el tiempo. En cuanto a la localización del efecto posináptico, los receptores ionotrópicos darán lugar a cambios de conductividad en su sitio de localización, mientras que los receptores metabotrópicos pueden producir cambios de conductividad en distintos sitios de las neuronas dados por la difusión de los segundos mensajeros. La activación de los receptores ionotrópicos va a promover la apertura de los canales, mientras que la activación de receptores metabotrópicos puede promover tanto la apertura como cierre de canales, dado que estos efectos son indirectos. Independientemente de a qué tipo de receptor el ligando se una, ambos tipos de receptores pueden producir tanto la despolarización como la hiperpolarización de la célula. Entonces, miremos en más detalle a cada subtipo de receptor. Para cada neurotransmisor, dentro de cada categoría hay una gran variabilidad. Por ejemplo, los receptores ionotrópicos están formados por subunidades y dependiendo de la combinación de estas subunidades, los receptores se van a comportar distinto. En los ionotrópicos, por ejemplo, las distintas subunidades pueden darle al receptor mayor o menor afinidad por su ligando o pueden hacerlo más o menos propenso a la desensibilización. Esto es, ausencia de respuesta aunque el ligando esté unido. En los metabotrópicos, los distintos subtipos de receptores pueden estar unidos a distintos tipos de proteína G y por lo tanto dar lugar a distintas respuestas cuando se unan el ligando. Lo importante de esto es que el neurotransmisor no genera siempre la misma respuesta, sino que la respuesta depende del subtipo de receptor al que se una. Entonces, la liberación del neurotransmisor desde la neurona presináptica va a actuar sobre los distintos tipos de receptores específicos que se expresen en la membrana posináptica, ya sean ionotrópicos como metabotrópicos, y el efecto neto que se observe en la célula posináptica es la acción del neurotransmisor sobre todos los receptores presentes. Veamos esto en un ejemplo. En este ejemplo se observa un experimento en el que se registra el potencial de membrana de una neurona autosómica, luego de la activación de la presinapsis. Se observa que la liberación de acetilcolina produce una respuesta rápida y acotada en el tiempo, seguido de una segunda despolarización de menor amplitud, más lenta y más prolongada. Estas dos respuestas están mediadas por dos tipos de receptores distintos. Como puede verse en la parte inferior de la figura, la acetilcolina se une tanto a receptores ionotrópicos como metabotrópicos. Entonces, la acetilcolina, uniéndose a los receptores ionotrópicos, va a ser la responsable del efecto rápido, mientras que el efecto lento va a estar dada por la acción de la acetilcolina sobre los receptores metabotrópicos. Veremos ahora algunos tipos de neurotransmisión en especial. De la primera que hablaremos es la transmisión glutamatérgica. El glutamato es un neurotransmisor muy importante, ya que casi todas las sinapsis excitatorias del sistema nervioso central utilizan glutamato como neurotransmisor. Es importante clínicamente también, porque la liberación excesiva de glutamato es tóxica para las células. El glutamato es un aminoácido no esencial que no cruza la barrera hematoencefálica y por lo que debe ser sintetizado en neuronas con precursores locales. El principal precursor de glutamato es la glutamina, que será liberado de las células gliales y captado por los terminales sinápticos. Es convertido en glutamato en las mitocondrias por la enzima glutaminasa, entre otras vías de síntesis. El glutamato va a ser vesicularizado a través de transportadores especiales ubicados en la membrana de las vesículas llamados biglut.
Luego de ser liberado, será recaptado a través de otros transportadores en la membrana plasmática de las células gliales. Estos transportadores llevan el nombre de transportadores de aminoácidos excitatorios o EATT. El glutamato va a difundir por la hendidura sináptica y va a actuar uniéndose específicamente a sus receptores, que como ya vimos pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Dentro de los ionotrópicos tenemos tres tipos de receptores, los de AMPA-kainato y los de NMDA. Veamos ahora con más detalle a los receptores ionotrópicos de glutamato. A la izquierda se ve un esquema representativo de los receptores de tipo AMPA o kainato. Puede observarse que en la zona extracelular se encuentra el sitio de unión al glutamato y también se observa la zona del poro. Se ve que el canal es un canal ionotrópico inespecífico que deja pasar cationes monovalentes, o sea, sodio y potasio. A la derecha encontramos el esquema del receptor de NMDA. Este receptor es interesante porque además de permear sodio y potasio es permeable al calcio. O sea que los PEPs generados por el receptor de NMDA aumentan la concentración intracelular de calcio. Y el calcio, como ya sabemos, puede actuar como segundo mensajero. Otra particularidad importante es que esta permeabilidad al calcio está controlada por actividad. A potenciales hiperpolarizados, el receptor de NMDA une magnesio proveniente del medio externo. El magnesio, otro ion divalente de mayor diámetro que el calcio, bloquea el poro del canal, impidiendo el movimiento de iones a través de él. Cuando la membrana se despolariza, el magnesio es removido del interior del poro y ahora el canal deja pasar los otros cationes. Esta particularidad de los receptores de NMDA es importante para propiedades de plasticidad que veremos en la siguiente sección de la clase. El siguiente tipo de transmisión que veremos es la transmisión GABAérgica. La transmisión GABAérgica media la mayoría de las sinapsis inhibitorias del sistema nervioso central. El principal precursor de GABA es la glucosa, quien es metabolizado a glutamato a través de enzimas del ciclo tricarboxílico. Luego el glutamato es convertido en GABA por descarboxilasas específicas llamadas GAG. Estas enzimas se encuentran exclusivamente en neuronas GABAérgicas. Una vez sintetizado, el GABA es vesicularizado a través de transportadores específicos. La finalización de la señal GABAérgica es similar a la glutamatérgica. El GABA es recaptado por neuronas y por glía a través de transportadores específicos llamados GAT. Difundirá, luego de ser liberado, libremente por la hendidura sináptica y se unirá a sus receptores postsinápticos. La unión del GABA a sus receptores ionotrópicos genera la apertura de canales de cloro y la consiguiente hiperpolarización de la célula. Y la unión del GABA a sus receptores metabotrópicos generará un aumento en la permeabilidad al potasio de forma indirecta. Los receptores GABAérgicos tienen gran importancia clínica, ya que presentan una gran heterogeneidad dada la combinación de subunidades y porque presentan sitios alostéricos que son útiles clínicamente. Por ejemplo, para el receptor de tipo A, ionotrópico, existen sitios de unión a drogas como las benzodiazepinas, que son ansiolíticos y relajantes musculares. Estos sitios se encuentran en la región externa del receptor y producen un aumento de afinidad del receptor por su ligando y aumentan la frecuencia de apertura del canal. Por otro lado, otras drogas, como los barbitúricos, que causan relajación y somnolencia, se unen a sitios dentro del canal, aumentando el tiempo de apertura. Hasta ahora vimos ejemplos de los que se llaman neurotransmisores clásicos. Sin embargo, existen otros tipos de neurotransmisores que no siguen los pasos y mecanismos descritos hasta ahora. En estos casos, si bien su liberación está regulada por calcio, estos neurotransmisores no se almacenan en vesículas sinápticas ni son liberados por exocitosis y en general cumplen roles importantes en la comunicación interneuronal. Veremos ahora algunos ejemplos. El primer ejemplo del que hablaremos es el de la transmisión mediada por óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se produce por la acción de la enzima óxido nítrico sintetasa, que convierte la arginina en citrulina y genera óxido nítrico. Este gas puede pasar a través de la membrana plasmática y difundir, y por lo tanto afectar regiones más allá de la sinapsis. También puede actuar como mensajero retrógrado, modulando la liberación de otros neurotransmisores presentes en el terminal presináptico. El óxido nítrico
adentro de la célula postsináptica, también actúa como segundo mensajero. El último ejemplo del que hablaremos es de la neurotransmisión mediada por endocannabinoides. Los endocannabinoides son ácidos grasos no saturados que se generan por la degradación enzimática de lípidos, en particular del ácido araquidónico. Su síntesis se ve estimulada por aumento de calcio. Estas moléculas lipofílicas difunden por la membrana y actúan sobre receptores específicos ubicados en la membrana presináptica. Hasta el momento se han descubierto dos tipos de receptores, los CB1 y los CB2. Los CB1 son muy abundantes en el sistema nervioso central, mientras que los CB2 se encuentran sobre todo en linfocitos. Estos receptores fueron descubiertos porque son el sitio de unión del tetrahidrocannabinol, o THC, el compuesto activo de la marihuana. La activación de los CB1 por los endocannabinoides disminuye la liberación de GABA, disminuyendo de esa manera la transmisión inhibitoria. Con esto concluye la tercera parte del seminario de neurotransmisión.